Hola, buenas tardes. Eh, Sean todas, todos, todas bienvenidas a esta ronda de eventos en el marco del 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, el día de hoy tenemos una excelente ponencia, bueno, con una gran matemática que nos está acompañando y de las cuales pues tenemos el agrado y el placer de participar con ella. Y bueno, me gustaría presentarles un poco de la doctora eh, Carmen Martínez Adame Isais, cuya adscripción es del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con la ponencia Desolvidando a una matemática, una breve historia sobre Nina Bari. Y bueno, me gustaría platicarles un poco sobre la doctora. Ella es Carmen Martínez Adame, estudió matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, hizo el doctorado en matemáticas en teoría espectral y análisis funcional en King's College de la Universidad de Londres, donde obtuvo el grado en 2005. Posteriormente realizó un postdoctorado en la Facultad de Ciencias en Historia de las Matemáticas y en 2007 ingresó al Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México como profesora de tiempo completo. Actualmente es profesora titular B y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 22 artículos y un libro y ha dirigido 25 tesis de licenciatura y posgrado, tanto en el posgrado de matemáticas como en el posgrado de filosofía de la ciencia. Desde 2021 es coordinadora de este posgrado y también es coordinadora de la Comisión de Equidad y Género en la Sociedad Matemática Mexicana. Bueno, pues sin más preámbulo, solamente agradecerles a todas, a todos, a todos, a la Facultad de Ciencias, a la Comisión de Equidad y por supuesto a la doctora Carmen. Muchísimas gracias por estar con nosotras, con nosotros. Y bueno, les cedo la palabra y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias, Aletia, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla, ¿no? Como ya les dijo Aletia, yo quisiera hoy hablarles sobre una matemática que pues ha sido un poco olvidada en la historia. Es una matemática soviética que se llama Nina Bari. Y dado el día, me pareció oportuno comenzar, ¿no? Nada más con una breve, muy breve, diapositiva sobre la conmemoración del 8 de marzo, ¿no? El 8 de marzo se conmemora como el Día de la Mujer Trabajadora desde 1910, ¿no? En donde en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, Clara Zetkin lo propuso y se aprobó, ¿no? Y después de que las mujeres ganaran el derecho al voto en la URSS en 1917, el 8 de marzo se convirtió ahí ya en un día feriado, ¿no? Fue celebrado durante mucho tiempo, predominantemente por el movimiento socialista y sobre todo en los países comunistas, y fue hasta 1967, donde ya fue como que adoptado por el movimiento feminista en diferentes partes del mundo, y finalmente las Naciones Unidas lo comenzaron a celebrar, digamos, ya como un día internacional en 1977. Entonces, para mí, la verdad es un gusto estar aquí un 8 de marzo, ¿no? Conmemorar con todos ustedes este día, y pensé que era un buen momento para hablar de esta matemática Nina Bari, que ha sido un poco olvidada por la historia. Pero antes de eso, antes de hablar de Nina en particular, quisiera yo darles un poco el contexto en el cual Nina Bari crece. Les digo, es una matemática soviética. Ella nació en 1901, todavía cuando este, la URSS era Rusia, ¿no? Todavía no llegaba el 1917, pero me gustaría hablar un poquito de cómo era cómo estaba el contexto en Rusia en los últimos años del siglo XIX, ¿no? Entonces, digamos, las décadas de 1860, 70 se podrían llamar, y muchos historiadores y historiadoras las llaman, la edad de oro de la ciencia rusa, ¿sí? Es un periodo en donde hay un aumento de la conciencia de las mujeres, un inicio de la lucha por sus derechos, junto con los inicios del movimiento revolucionario, ¿no?
También es una época en donde se desarrolla lo que posteriormente es llamado, bueno, desde ese momento y posteriormente es conocido ya a nivel mundial, una filosofía social nihilista. Ahorita voy a hablar un segundito sobre eso, ¿no? Y es importante mencionar, digamos, en términos históricos y de contexto, que las mujeres rusas estuvieron entre las primeras mujeres del mundo en recibir doctorados en matemáticas, fisiología, zoología y química, por mencionar algunas disciplinas. Este, eh, en Rusia había zares, ¿no? Hasta 1917. En 1855 se muere Nicolás I y sube al trono, digamos, Alejandro II, que es su hijo, que se pensaba que iba a ser un poco más liberal, ¿no? Se esperaban grandes discusiones sobre la emancipación de los serbios, una reforma educativa, y que junto con esto pues, se acompañara más bien que esto acompañara una mejora en la posición de las mujeres en la sociedad. ¿Sí? De hecho, perdón, está un poquito lenta mi presentación, pero bueno, ahí va. Debe ser el internet aquí en donde estoy. Durante la década de los 50, 1850, ¿no? Había como que un ánimo optimista, ¿sí? Sobre todo entre las personas más jóvenes que formaban parte de la élite intelectual y la nobleza, ¿no? Se llamaban a sí mismos realistas, gente nueva, y aquí opté por dejar la palabra, aunque sea fonéticamente escrito en ruso, dieti, de los 60. Dieti quiere decir infancias, ¿no? Pero la palabra no tiene género, como children en inglés o kinder en alemán, ¿no? Entonces no quise poner niños y niñas o algo de ese estilo, porque pues, es una palabra que no tiene género, ¿no? Pero esa es la idea. Y les decía que había esta idea de una filosofía social, ¿no? Que se llamaba nihilista, y el término viene de una novela que escribió un escritor ruso, Turgenev, en 1862, que se llama Padres e Hijos, ¿sí? Y adoptó el término para describir a un joven. Parece ser que la intención del escritor era insultar a la generación más joven al llamarlos nihilistas, ¿no? Quería representarles como iconoclastas sin sentido, jóvenes rebeldes que atacaban las instituciones sin realmente ninguna causa. Pero lo que sucedió es que la juventud, lejos de sentirse ofendida por este término, pues lo aceptó con entusiasmo, ¿no? Eran nihilistas y sostenían que no valía la pena salvar nada o casi nada de la Rusia construida previamente, que ese país tendría que ser construido por completo nuevo. ¿Sí? Creo que es una exageración decir que negaban todo el valor de lo que había en Rusia, y en particular porque tenían, pues, digamos, mucha esperanza en un desarrollo científico y el poder que la educación podía tener para mejorar la situación, ¿sí? Esperaban también o tenían mucha confianza en una revolución social y que un medio de llegar a ella era a través del estudio de las ciencias y de las ciencias naturales en particular. Parecía, bueno, lo que decía, para ellas la ciencia parecía el medio más eficaz para ayudar a las personas a tener una mejor vida, ¿sí? Se veía casi como un sinónimo de verdad, de progreso, o así se presentaba, ¿no? Y de ahí que el buscar una carrera científica se viera casi como activismo social, ¿no? Como un impulso al progreso. Ahora bien, desde el comienzo del movimiento, el gobierno zarista pues estaba bastante preocupado por la conjunción de estas dos cosas, ¿no? Sin embargo, los funcionarios, y aquí no es que esté usando yo el masculino genérico, sí, en efecto eran puros funcionarios, sintieron que no tenían más remedio que fomentar la reforma de la educación científica y aumentar la formación de especialistas en ciencia, ¿no? Había una necesidad que ellos veían como urgente de que hubiera técnicas y técnicos de todos los tipos, tanto en las Fuerzas Armadas, ¿no?
como las personas de la profesión médica que insistieran que se diera una mayor atención a las ciencias. ¿Sí? Y entonces el gobierno decidió implementar un programa intensivo pues, para capacitar a la juventud. ¿Sí? Y hubo una gran, digamos, un gran envío de hombres jóvenes al extranjero, más o menos en la década de 1850, para que estudiaran ciencias en universidades suizas y alemanas. Un momento importante, digamos, para la ciencia en Rusia. Ahora no me quiero detener mucho aquí, pero esto tuvo un efecto importante para lo que nos, digamos, el tema del cual quiero platicar hoy. Y es que a principios de la década de los 60, pues las mujeres formaban, como consecuencia de la importancia que se había dado a la educación, formaban una parte pues, importante de un grupo de, podríamos decir, oyentes no oficiales que entraban a clases en la Universidad de San Petersburgo, digamos que era como la más reconocida, pero también otras academias técnicas especiales, ¿no? El profesorado y los estudiantes les daban la bienvenida e inicialmente las autoridades, puedo usar la palabra, las toleraron, ¿no? No creo que hayan estado muy contentos, pero dejaron que esto ocurriera. ¿Sí? Durante este tiempo, la Academia Médico-Quirúrgica de San Petersburgo comenzó a formalmente admitir mujeres como estudiantes, ¿no? Había una cosa aquí, eran formalmente admitidas, pero no recibían títulos y no podrían presentar los exámenes y trabajar en los laboratorios, ¿sí? Pero el profesorado de la academia pues alentaban su presencia. Ahora bien, las estudiantes mujeres se encontraban optimistas, podríamos decir, creo que era como un sentimiento que existía, de que esto iba a llegar o iba a tener como consecuencia que el gobierno zarista pues las admitiera en condiciones de igualdad ante los hombres, ¿no? Que esto iba a progresar poco a poco hasta llegar a ese momento. Se esperaba que hubiera como un nuevo estatuto universitario que de hecho estaba siendo elaborado en ese momento y que ya pudieran acceder a las instituciones, a cualquier institución de educación superior en todo el imperio ruso, ¿sí? Si esto hubiera sido el caso, pues hubiera sido Rusia así como un ejemplo en donde esto hubiera pasado por primera vez. Sin embargo, no fue el caso, ¿no? No se logró que se cambiara el estatuto universitario como se quería, porque intervino el gobierno. Perdón. Lo que ocurrió es que más o menos en 1861 y poquito después, algunos estudiantes exigieron el despido de profesores que consideraban incompetentes o injustos, y aquí nuevamente, ¿no? No es el masculino genérico, sino que en ese momento son puros hombres, ¿no? Y querían permisos para celebrar reuniones entre ellos, ¿no? Entre el estudiantado. Estas reuniones estaban prohibidas, ¿no? El zar pensó que esto había llegado ya demasiado lejos e intervino, ¿no? Las protestas estudiantiles fueron reprimidas y un gran número de participantes fue arrestado y exiliado a Siria, ¿no? Y entonces, pues esto tuvo pues no el desenlace que se quería, ¿no? Porque además, una vez que pasó eso, se cerraron las puertas a lo que ya existía previamente, ¿no? Las mujeres ya no podían ir como oyentes. Se abandonó oficialmente la propuesta de que las mujeres se pudieran matricular y nada de esto fue mencionado. Sí, se publicó un nuevo estatuto, pero todo este tema quedó completamente y entonces, ¿qué pasó, no? Que para 1863 el efecto de esto fue muy rápido y las mujeres que habían empezado a tener acceso a los estudios de nivel universitario, pues ya estaban completamente excluidas. Y entonces, pues algunas mujeres, y pues aquí hay un tema de interseccionalidad que, ¿no? Las que tenían mejor situación financiera eran quienes pudieron acceder a esto, decidieron viajar a lo que podríamos llamar Europa Occidental y en particular Suiza y Alemania, ¿no? Algunas mujeres viendo que en Rusia esto no estaba, la situación de la educación superior no estaba mejorando, decidieron ir
por ejemplo, a la universidad en Suiza o a la escuela técnica en Zúrich. ¿Sí? Las universidades suizas admitían a mujeres extranjeras y una cosa importante es que las admitían sin exámenes de ingreso y sobre todo sin certificados de estudios previos. Y este era un punto importante, porque dado que la educación formal en Rusia para las mujeres estaba prácticamente desaparecida, pues no tenían certificados de nada, ¿no? Y entonces, digamos, entre 1865 y 1873, Zurich veía, ¿no?, muchas mujeres yéndose a estudiar, en particular ciencias y medicina. ¿Sí? Y pues en gran medida, ¿no?, la educación superior de las mujeres en Europa continental, ¿no?, se debió a esta como primera generación de mujeres rusas, perdón, ¿no? Fueron estudiantes primero en Zúrich, pero después llegaron a Heidelberg, a Leipzig y a otros lugares. Y fueron, ¿no?, quienes recibieron pues los primeros doctorados, como les decía, en medicina, química, perdón, matemáticas y biología. Y pues entre ellas muchas de estas mujeres se identificaban como nihilistas en el sentido que habíamos dicho, y pues la verdad es que estaban como llenas de idealismo sobre lo que el nivel de democracia e igualdad podría lograr, ¿no? Sin embargo, pues había como un sentimiento de sentirse inferiores, pensando que venían de lo que consideraban una Rusia atrasada, ¿sí? Sin embargo, pues cuando llegaron a Europa Occidental, se dieron cuenta de que había muchos obstáculos, ¿no? No se enfrentaron a poca discriminación. Ahora bien, para empezar a cerrar esta parte de contexto, ¿no? Me pareció interesante mencionar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, las estadísticas acumuladas en la Universidad de Zúrich muestran que 203 mujeres se matricularon, ya sea como oyentes o como estudiantes, entre el invierno del año 64-65 y el verano del 72. O sea, son muchas, ¿no? De estas había 23 inglesas, 10 suizas, 10 alemanas, perdón, 6 austriacas, 6 estadounidenses y 148 rusas. O sea, la mayoría rusa era muy, muy notoria, ¿no? Más tarde, cuando las mujeres fueron admitidas en otras universidades de Suiza, en particular Berna y Ginebra, los porcentajes eran muy similares, ¿no? Y es muy notorio que estudiaban o ciencias naturales, algunas matemáticas o medicina, ¿no? Por ejemplo, de los 67 grados otorgados a mujeres, que en su mayoría eran rusas, en Ginebra entre 1876 y 1883, había 35 en ciencias naturales, 31 en medicina y solo uno en letras, ¿no? Y las proporciones eran más o menos parecidas en las universidades. Entonces, como que no solo eran las mujeres llegando a estas universidades a estudiar, y no nada más, digamos, el nivel superior, sino posgrados, pero además había una importante, ¿no?, gran mayoría que lo que quería era estudiar ciencias naturales, medicina y no humanidades o cosas de ese estilo, ¿no? O sea, como que sí notamos aquí un patrón importante. Ahora bien, dada esta como preponderancia de mujeres rusas en las comunidades de estudiantes, pues se tendían a agrupar, ¿no? No nos sorprende. Y lo que les decía, ¿no? Aunque las estudiantes rusas eran generalmente bien recibidas por parte del profesorado, la mayoría de los suizos no académicos desaprobaban de estas estudiantes rusas, ¿no? La mayoría de los ciudadanos suizos no entendían el deseo de las mujeres por la educación y particularmente en temas que no parecían, según ellos, adecuados para mujeres o que eran poco femeninos, ¿no?, como las ciencias y la medicina. Y pues esto tuvo como resultado que a las mujeres les resultara difícil, por ejemplo, obtener lugares donde pudieran vivir, ¿no? Entonces se rentaban cuartos, pero mucha gente se negaba a rentarles cuartos a las mujeres rusas y con mucha frecuencia fueron discriminadas, ¿no? Ahora, por ejemplo, cambiando un poco el tema, o más bien ya entrando más en nuestro tema, ¿no?
Si pensamos en las matemáticas como tal, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en Sofía Kovalevskaya o Elizaveta Litvinova, que es otra matemática rusa un poco menos conocida que Sofía Kovalevskaya, ¿no? Fueron las primeras en obtener un doctorado, ¿no? Primero Sofía Kovalevskaya, después Elizaveta Litvinova, esto en la década de 1870. Y entonces, como que, pero, o sea, eran suficiente el número de mujeres como para creer que esto, para poder decir que esto era una tendencia, no nada más es que llegaron un par de mujeres que hicieron esto, sino como que sí había aquí algo importante que mencionar. ¿Sí? Y entonces, este es el contexto de finales del siglo XIX en Rusia, ¿no? Este es el contexto en el que nace Nina Bari, ¿no? Que es la matemática de quien quiero que hablemos hoy un poquito más a detalle, ¿no? Ella nació el 19 de noviembre en Moscú en 1901. Su padre era Karl Bari y su madre era Olga Eduardovna Seliksor. Sobre su padre hay bastante información, se sabe que es médico, y sobre la madre no hay casi nada de información más allá de que se casó con el señor Bari, que tuvo una hija, ¿no? Esto no nos sorprende, bueno, tristemente nos sorprende, es muy usual, ¿no? Si tratamos de hacer historia de mujeres científicas y no más de mujeres, o sea, de científicas y científicos más o menos de esta época, suele haber muy poca información sobre las madres, ¿no? Como que no es algo que haya quedado bien registrado en la historia. Entonces creo que además de desolvidar a Nina Bari, deberíamos desolvidar a su madre, pero ese es un trabajo que parece ser mucho más arduo porque hay muy poca información. Este, Más bien, en casi ningún lado hay algo de información sobre ella. ¿Sí? Pues, bueno, aquí hay una foto de ella de hecho, cuando entró a la universidad. ¿Sí? Para platicarles un poco de ella, ¿no? Nina Bari asistió a una escuela secundaria privada para mujeres y en 1918 presentó y aprobó el examen para tener el certificado de una escuela secundaria de hombres, ¿no? O sea, se permitía que, aunque las mujeres estaban en una escuela para mujeres, les permitían presentar el examen, como si yo fuera la CEP a presentar un examen de secundaria, ¿no? Para tener el mismo certificado que les daban a los hombres, que pues era de mayor valor, ¿no? Ahora bien, entró a la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú en 1918, cuando ésta abrió tras la Revolución Rusa, ¿no? Que ocurrió en 1917. La Universidad Estatal de Moscú siempre había existido como una institución de educación superior para hombres, pero después de la Revolución Rusa, ¿no? Se le permitió la entrada a las mujeres. Y Nina Bari se graduó 3 años después, en 1920. Ahora bien, creo que este es un buen momento. Veo que tengo una pregunta en el chat. No sé si llegó vía redes, ¿no? Me preguntan cómo influyeron las dificultades específicas que enfrentaron las mujeres científicas en Rusia del siglo XIX en la dirección de sus investigaciones y enfoques científicos. Esta es una cosa muy importante, ¿no? Hoy me estoy enfocando en Nina Bari, pero, por ejemplo, ¿no? Hay testimonios escritos tanto de Sofía Kovalevskaya como de Elizaveta Litvinova, y voy a hablar de esta segunda, ¿no? Ella llega a Suiza una vez que Sofía Kovalevskaya ya se fue y toma clases en auditorios grandes, en donde hay más o menos del orden de 150 estudiantes hombres y ella, que es la única mujer, ¿no? Entonces ella cuenta que era una cosa muy difícil porque había mucha discriminación por parte del estudiantado, ¿no? O sea, que ni siquiera los veía a los ojos, no les hablaba, y entonces es una cosa como que eso marca mucho la diferencia, ¿no? Tenían muy pocas oportunidades de discutir su investigación y presentarla y demás. Creo que en el caso de las dos matemáticas que mencioné, lo que les permitió llevar a cabo el doctorado bien es que
algunos profesores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Weierstrass, vieron en ella no nada más, pues, ¿no? Estudiantes con la misma condición de igualdad en tanto que eran estudiantes, sino que además tenían gran potencial matemático y eso permitió que, pues, que llevaran a cabo la investigación doctoral. Pero, por ejemplo, Elisaveta Litinova, cuando regresa a Rusia después del doctorado, no consigue una plaza, ¿no? Porque en Rusia, con todo y que ya tiene doctorado, no hay plazas abiertas para mujeres. Entonces, ciertamente, había, o sea, como que fueron, ¿no?, pioneras en muchas cosas que hicieron, pero no es que se las hayan visto fácil, ¿no? Entonces, creo que era un buen momento para decirlo, ¿no? No es que quiera yo ahorita tomar todas las preguntas, pero dado que ya me voy a enfocar en Inabari y esta pregunta era sobre la primera parte, creo que fue un momento adecuado para contestar. Ahora sí, regresando a Inabari, ¿no? Ella egresa de la universidad en 1921, ¿no? Y ahorita nada más quiero hacer una breve acotación de contexto, ¿no? Lo que había pasado en donde nos quedamos hasta 1917, ¿sí? Y el contexto ahorita que quiero hacer no es tanto político, ese es más o menos el mismo. Sin embargo, ¿no?, yo mencioné que en San Petersburgo, que de hecho era la capital del Imperio Ruso, había una gran cultura científica, ¿no? Y sobre todo las matemáticas perdón, en la Universidad de San Petersburgo, era ahí donde este, donde se daban, ¿no? O sea, por ejemplo, 2 siglos antes, cuando Euler va a Rusia, a donde va es a San Petersburgo, es el lugar para hacer matemáticas. Sin embargo, a principios del siglo XX, la Universidad de Moscú fue cobrando importancia en términos de la ciencia y sobre todo la ciencia matemática, ¿sí? En particular, bueno, yo creo que ya lo dije, salvo por las áreas, ¿no? En San Petersburgo, las áreas en donde sobresalían era la teoría de números, el análisis tanto real como complejo, la probabilidad, ecuaciones diferenciales y mecánica teórica, ¿sí? Cuando a principios del siglo XX la situación cambia o empieza a cambiar en la Universidad de Moscú, la verdad es que se debe a que a Moscú llegaron 2 matemáticos que hicieron estos cambios, ¿sí? Uno es más conocido aquí digamos, fuera del mundo soviético, que es Egorov, y el otro es Mlodzievsky, ¿sí? Este periodo fue crucial y es muy importante para lo que el Nina Bari hace después, ¿no? Digamos, uno de los primeros cambios se debe a un curso de teoría de funciones que da Mlodzievsky en la Universidad de Moscú durante el otoño de 1900. Luego repite este curso en varias ocasiones, y en estos cursos también se abordaban temas, por ejemplo, como lo que se estaba haciendo en la teoría de conjuntos, ¿no? O sea, la teoría de conjuntos como la conocemos hoy surge más o menos en esta época, ¿no? Cantor trabaja en 1880, 1890, entonces este es un tema muy nuevo y de hecho son estos matemáticos quienes establecen la nomenclatura o la terminología rusa de estos temas, ¿no? Entonces, esto causa que en la Universidad de Moscú haya un gran auge de la investigación en matemáticas, ¿sí? Repito, ¿no? O sea, como que, y mucho en torno de lo que está pasando en los temas de teoría de conjuntos. Y esto de veras marca como un nuevo inicio de las matemáticas en la Universidad de Moscú, ¿no? El centro había sido San Petersburgo y esto cambia alrededor de esta época, ¿sí? Y esto pasa, digamos, mucho gracias a Egorov, ¿no? Él comprende la importancia que tienen las ideas de Cantor, pero también de analistas como Borel y Levé, ¿no? Y ya para más o menos 1912, o sea, aún previo a la Revolución rusa, los seminarios de Egorov pues eran el escenario para la discusión de nuevos descubrimientos matemáticos, a donde iban todos los matemáticos de Moscú. Y aquí otra vez no es masculino genérico, no había más que matemáticos, ¿no? Y entre sus estudiantes se encontraban varias personas reconocidas, en particular el último que aparece aquí,
que es Nikolai Lusin. ¿Sí? Y sobre él quiero hablar un poquito, porque Lusin es quien dirige o va a dirigir la tesis doctoral de Nina Bari, ¿no? Lusin estudió en Moscú, perdón, se graduó en 1905, se fue entre 1910 y 1914 a estudiar a Göttingen y regresa a Moscú. En 1915 obtiene el doctorado con una tesis llamada Series enteras y series trigonómicas. Y en 1917, o sea, justo antes de la Revolución Rusa, es nombrado profesor de matemáticas puras en la Universidad de Moscú. ¿Sí? Durante la guerra, Lusin deja Moscú y en 1920 regresa. ¿Sí? Y una cosa que es muy importante es que en la década de 1920, Lusin organiza un seminario de investigación que se vuelve muy famoso, y que se empieza a conocer, ¿no? Como Lusitania, ¿no? Lusitania quiere decir pues, todos los que están alrededor de Lusin, ¿no? Y aquí no voy a mencionar a los estudiantes, pero creo que sí vale la pena uno ver que hay grandes matemáticos ahí. Y Nina Bari, ¿no? Es la única mujer que es una gran matemática, pero que no tiene reconocimiento en la historia, ¿no? Creo que muchas personas en la Facultad de Ciencias, en sus clases, han oído hablar de Alexandrov, de Kolmogorov, sin duda, de Urison, de Lyapunov, pero de Nina Bari es muy poco frecuente que nos enteremos, ¿no? Entonces, este es como el contexto que quería yo dar en torno de Nina Bari, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? En 1918 ella ingresa a la universidad, es de las primeras en ser aceptada y de hecho es la primera mujer en egresar de la carrera de matemáticas. Y terminando la carrera empieza una carrera como docente. ¿Sí? Dio clases primero en el Instituto Forestal de Moscú entre 1921 y 1925, en el Instituto Politécnico de Moscú entre 1921 y 23, y en el Instituto Comunista entre 1921 y 20. ¿Sí? Ahora bien, ¿no? Como ella formaba parte de este grupo Lusitania, el grupo Lusitania, gracias a que giraba en torno a Lusin, estaba dedicado a estudiar la teoría de funciones y fue a esto a lo que se dedicó Nina Bari, ¿no? Y fue como estudiante de Lusin cuando primero se enteró de un problema que supongo que una gran parte de las y los estudiantes de matemáticas, no nada más en la facultad, sino en el mundo, ¿no? Saben que es un problema muy importante y es pues la unicidad de series trigonómicas, ¿no? O sea, si yo tengo una función, la primera pregunta es ¿cuándo la puedo representar como una serie trigonométrica? Y si sí puedo hacerlo, preguntarme por si la representación es una, ¿no? Y se entera Nina Bari de este problema y, digamos, le dedicaría pues toda su vida a este tipo de problemas, ¿no? El trabajo con series trigonómicas. Poquito después de que empezara su carrera como docente, ¿no? Después de la Revolución y la Guerra Civil, reabre el Instituto de Investigación de Matemáticas y Mecánica de la Universidad de Moscú, y ella es ahí donde empieza también su carrera como investigadora, ¿no? Fue una de las primeras estudiantes del instituto, les repito, Lusin fue su director de tesis y es donde ella estudiaba series trigonométricas. De hecho, cuando primero abre, hay una plaza para estudiantes de posgrado. Sin embargo, había 10 estudiantes en el instituto. La que era la estudiante oficialmente fue Nina Bari, ¿no? Y esto no es por otra razón más que orden alfabético, ¿no? Bari era el primer apellido, entonces ella es la que estaba registrada como estudiante oficial y recibía una beca. Sin embargo, esta beca la compartía bueno, era ella y los otros 10 estudiantes que eran, ¿sí? En 1922 ella presenta por primera vez los resultados de su investigación ante la Sociedad Matemática de Moscú y es la primera mujer en dar una presentación ante la Sociedad Matemática de Moscú, ¿no? Y en 1923 publica, ¿no? Es la primera publicación que ella hace, un artículo que se llama justamente, ¿no? Sobre la unicidad del desarrollo trigonómico. Y nada más para que
lo vean, pues aquí hay ¿no? Una, pues una foto de cómo se ve el texto. Esto está publicado en francés, en una revista que se llama Las Contradius de francesas, y el, el artículo pues lo presenta, bueno, está escrito por Nina Bari, pero ante ¿no? Quien presenta el artículo es Lebesgue, ¿no? Y justamente yo tengo un desarrollo en serie de potencias de esta forma, la pregunta es, ¿cuándo es eso? ¿Sí? Entonces, esto es lo que ella está haciendo 1923. Y recuerden, ella nació en 1901, o sea, es muy, muy joven cuando está haciendo. Para 1925, ella completó sus estudios de doctorado y en enero del 26 le otorgan el grado, ¿no? Su tesis contenía soluciones a diversos problemas, todos relacionados con las series trigonométricas, y por su tesis recibe un premio, el premio Glavnau, ¿sí? Y después de obtener el grado, Nina Bari trabajó primero como calculadora y ya luego como investigadora asociada en el Instituto de Matemáticas IMECA. ¿Sí? Aquí esta es otra de sus artículos, está publicado en el 26, ¿no? Y justamente el tema sigue siendo las series trigonómicas, ¿no? Sobre la representación analítica de una clase de funciones continuas, ¿no? Lo escribe la señorita N. y esto lo presenta el señor Emil Borel. Para 1927, Nina Bari ya está, digamos, forma parte, es una integrante activa de la comunidad matemática en Moscú. En el 27 se va a estudiar 6 meses a París, en donde estudia en la Sorbonne y en el Collège de France. Asiste al seminario de Hadamard, y en muchas ocasiones era ella quien daba las ponencias. Poco después viaja a Polonia, ¿no? Asiste al Congreso Matemático Polaco, ahí presenta su trabajo, y en 1928 viaja a Bolonia, en donde se lleva a cabo el Congreso Internacional de Matemáticos, ¿no? Y ahí nuevamente presenta su trabajo. Y se queda en París hasta finales de 1929 con una beca Rockefeller. Todo este tiempo ella tiene licencia en la Universidad de Moscú, y ya cuando regresa en 1932 se convierte en profesora titular. Y para 1935, o sea, sigue siendo muy joven, tiene 34 años, ¿no? Ella cuenta ya con 16 publicaciones y era conocida, ¿no? En la Unión Soviética y, digamos, en Europa del Este como una muy buena matemática, y su trabajo de teoría de funciones reales era muy, muy reconocido, ¿sí? Para la década de los años 40 era una profesora muy respetada, ¿no? Y, digamos, junto con otro matemático de apellido Menshov, era quien estaba a cargo de todo el trabajo, toda el área, digamos, tanto de investigación, el TONAISE, y docencia en teoría de funciones que se hacía en la Universidad de Moscú. ¿Sí? En 1950 su carrera seguía floreciendo, continuó como profesora de la Universidad de Moscú y participó en muchos congresos internacionales, o sea, y ya no nada más en, digamos, Europa del Este, sino en el mundo entero, en el mundo, digamos, en el norte global, por decirlo de alguna manera. Tradujo el libro de Lebesgue al ruso para que fuera accesible a los estudiantes soviéticos, y también escribió varios libros sobre la teoría de series. Entonces es una matemática que, pues eso, es muy reconocida y después casi completamente olvidada. ¿Sí? Para cerrar, quería yo mencionar este texto, ¿no? Un matemático soviético, Lusternik, escribe en 1961 un texto que en inglés se llama así, The Early Years of the Moscow Mathematical School, ¿no? O sea, los años tempranos de la Escuela Matemática de Moscú. Y digamos, es Lusternik quien escribe aquí, ¿no? Dice, en 1961 mis actividades habituales se vieron interrumpidas
durante algún tiempo por mala salud. Durante este tiempo compuse, mentalmente para empezar, mis memorias, que titulé Los primeros años de la Escuela de Matemáticas de Moscú. Estos se referían al inicio de la década de 1920, el periodo de Lusitania y al periodo posterior a la Lusitania. Y es una lectura, está en inglés, la pueden encontrar, o si gustan, me pueden pedir las referencias, se las recomiendo. Y yo quería señalar nada más dos cosas, ¿no? De hecho, esto está tomado directamente del texto de Lusternik y habla sobre Nina Bari, ¿sí? Y entonces, habla mucho más de lo que voy a presentar aquí ahorita, empieza a hablar sobre ella, ¿no? Y dice lo que les he contado, ¿no? Que antes de 1918, las mujeres no, o bueno, antes de la revolución, las mujeres no tenían acceso a la universidad, que esto cambió en 1918, ¿no? Y él está hablando sobre cómo ve una foto de Nina Bari, de niña, pero ¿no? Lo que quiero comentar es digamos, la continuación, ¿no? Porque yo ya les presenté de manera muy rápida, ciertamente, pues una breve, como decía el título de esta charla, ¿no? Breve historia de quién fue Nina Bari y qué hizo, ¿no? Y sin embargo, Lusternik en sus memorias, que están escritas en el 61, o sea, cuando Nina Bari ya es una matemática, una profesora titular muy reconocida en la Unión Soviética, ¿no? Él decide que pues de lo que va a hablar es de cómo se ve Nina Bari, ¿no? Nina Bari no parece una mujer académica, ¿no? Era una verdadera académica, pero aún así permanecía femenina, ¿no? Y son el tipo de cosas que pues a mí me molesta mucho cuando leo, porque cuando leo las memorias de Lusternik sobre otros matemáticos, no hay nada que me diga cómo era la apariencia de Lucy, o si se vestía y era muy masculino, o si, ¿no? Entonces, creo que aquí, ¿no? Y dado el día en el que estamos, es importante, ¿no? O sea, es una matemática que tiene amplio reconocimiento, que con todo y ese amplio reconocimiento es olvidada, ¿no? Quiero que la desolvidemos, pero que incluso en el momento cuando esto se escribe, que Nina Bari está como en la parte pues culminante de su carrera, ya es una académica muy reconocida, ¿no? Cuando se está hablando de sus primeros años y cómo llega, no están hablando de qué estudió, qué clases tomó, qué publicó, sino pues que ella no se veía así, pero sí era femenina, pero pues bueno, era muy alegre, impulsiva, ¿no? Se reía. Y entonces me llama la atención, ¿no? No que crea yo que esto, no sean cosas que se deban decir, si alguien es alegre y quien esté escribiendo sobre ella lo quiere decir, me parece muy bien, pero me llama la atención, invariablemente que sobre los matemáticos del género masculino no hay este tipo de comentarios, ¿no? Eso es nada más algo para reflexionar. Y ya nada más para terminar, es en este año, en 1961, cuando Nina Bari muere. Tiene una muerte muy trágica, ¿no? Cae frente a un tren en el metro en Moscú, ¿no? Y hay un obituario que escribe un amigo y colega, Ulianov, y escribe lo siguiente, y con esto termino, ¿no? La muerte temprana de N.K. Bari es una gran pérdida para las matemáticas soviéticas, una gran desgracia para todos los que la conocen. La imagen de Bari como una persona vivaz y sencilla, con una reserva inagotable de alegría, permanecerá para siempre en el corazón de todos los que la conocieron. ¿Sí? Y pues muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a usted, doctora Carmen. Muchísimas gracias por esta maravillosa ponencia que ha historizado toda una corriente de mujeres en resistencia dentro del campo de las ciencias y en particular de las naturales, las matemáticas, la medicina,
bueno, esta charla que ha puesto en la mesa la necesidad de nombrar, de recordar, de reconocer el aporte de las mujeres a las ciencias, y Nina Bari como una matemática ejemplar que, por supuesto, es necesario incorporar a la historia de las matemáticas en aras de integrar todas y todas aquellas quienes han participado activamente en el desarrollo de nuestras ciencias. Por supuesto que es pues forma parte de estas grandes necesidades que tenemos como comunidades científicas digamos, en el imaginario, tanto académico como en el imaginario de la divulgación de las ciencias, las mujeres que han estado y hemos estado siempre en las diversas, pese a las diversas violencias, como bien mencionaba al final de su ponencia, que puede tener ciertos sesgos androcéntricos, enjuiciantes, de violencias simbólicas que pueden estar operando y aún así, a través de la historia, han resistido y bueno, aquí estamos, ¿no? Nombrarlas, reconocerlas, saberlas presentes, por supuesto que nos va a motivar, nos reconoce y nos hace justicia a todas, digamos, como una comunidad de mujeres que hemos estado adentro de las ciencias, de las filosofías, de toda estos grandes campos epistémicos importantes en nuestras sociedades. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctora Carmen, por su colaboración en este 8M, que es, bueno, por supuesto que el Día de las Mujeres, pero de las mujeres trabajadoras, y por qué no, de las mujeres trabajadoras adentro de las ciencias. Gracias a la Comisión de Equidad. Y bueno, pasaré a leer unas preguntas que tenemos, todavía tenemos unos minutitos. Ya amablemente nos contestó la primera. La segunda sería, ¿cuál crees que sea el futuro del feminismo, al menos en México, por parte de Rosy Lira? Y bueno, y buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tus comentarios, Aletia. Creo que lo dijiste impecablemente, bien, y te agradezco mucho lo que comentas sobre la ponencia, ¿no? Creo que sí es importante desolvidar a todas las personas que han sido olvidadas, a todas las mujeres que han sido olvidadas y saber que estamos y que seguiremos estar. Ay, esa es una pregunta muy complicada. ¿Cuál creo que sea el futuro del feminismo? Creo que lo que voy a contestar es no lo que creo, pero lo que espero. Yo espero que cada vez esté más presente en todos lados, ¿no? Que toda la ciencia se lleve a cabo con perspectiva de género y que no nada más la ciencia, sino la ciencia, la investigación, la academia, ¿no? Y creo que hacer eso sin feminismo es casi imposible. Entonces yo espero que el feminismo esté presente en el día a día de todas las personas en este país, ¿no? Y sobre todo, lo que más quiero es que se vea claramente que esto es necesario, ¿no? Que para vivir en una sociedad igualitaria, necesitamos poder transmitir esto a todas las personas, ¿no? Entonces espero que esté presente siempre, ¿no? Eso quiero. Claro. Tenemos otros 3 comentarios. Hay uno que dice, bueno, de Alicia Pérez, buenas tardes, gracias por la ponencia. ¿Cómo cree que las científicas rusas lograron dejar un impacto duradero en el campo científico? Creo que este, eh, se- puedo contestar la pregunta, bueno, más bien creo que tiene varias respuestas, ¿no? La primera tiene que ver con el hecho de que fue un grupo sustancioso, un grupo grande de mujeres que dejó Rusia, se fue a estudiar y luego regresó, ¿no? Y entonces eso tuvo un impacto. Este, es importante mencionar que el impacto, como suele suceder lamentablemente en estos ámbitos, no es inmediato. O sea, las primeras mujeres que regresan a Rusia ya con doctorados, regresan a Rusia en 1870 y no tienen plazas, no tienen cabida en las universidades, ¿no? Muchas acaban dando clases en escuelas secundarias como en donde estudió Nina Bari, ¿no? No hay un acogimiento por parte de la sociedad rusa, ¿no? Una cosa que ayudó mucho fue sin duda la Revolución Rusa y que como consecuencia de eso, ¿no? Las universidades abrieron a todas las mujeres, ¿no? Y entonces el hecho de que no habían sido pocas y que la universidad ya estaba abierta, logró que tuvieran un impacto, ¿no? Pero no hay que, o sea,
por más que sí tuvieron este impacto, es pequeño y creo que se vio reflejado en la lista de nombres que aparecieron en mis diapositivas. Hay una mujer que es Nina Bari, ¿no? Que después es olvidada, aunque hizo grandes cosas y grandes teoremas que tenemos en series trigonométricas se les deben a ella, ¿no? Pero creo que pues, hay cosas que ayudan en términos de que no es una persona, ¿no? Y al igual, pues son cosas que se van haciendo poco a poco, ¿no? Tejiendo redes con un fuerte apoyo de, pues, la lucha por la igualdad de las mujeres que se ve en Europa del Este al inicio de la década de 1910, ¿no? O sea, como que no van solas las científicas, ¿no? Esta fuerte ola por la lucha de los derechos, ¿no? Con lo que empecé la charla de por qué hoy conmemoramos el Día de la Mujer Trabajadora y tiene que ver con esto. Eso juega un papel importante. Tenía apagado el micrófono, perdón. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otro par de comentarios. ¿Nos podría recomendar bibliografía donde salgan los artículos que realizó Nina Bari? Claro, con gusto. Bueno, les recomiendo con todo y que la critiqué, la lectura del Newsternik, pero yo también les recomiendo y creo que es una lectura que podría funcionar como un buen punto de acceso. Hace poco escribí un artículo para la revista Mixval, que es la revista de la UAM, ¿no? Se llama Revista Metropolitana de Matemáticas. Si lo consultan, pueden consultar así tal cual Mixval, Revista Metropolitana de Matemáticas, y está subido a la red. Entonces, en este artículo no está presente toda esta primera parte de la charla de hoy. El artículo está nada más enfocado a Nina Bari y entro en mucho más detalle, pero ahí viene una lista de las publicaciones de Nina Bari. Muy bien, hay otra pregunta. Buen día, disculpe, ¿cree que recibieron las mujeres científicas de esa época el reconocimiento que merecían por sus contribuciones? Y si es así, ¿cómo ha cambiado esto con el tiempo? No, creo que no. ¿No? Incluso, por ejemplo, pienso en Sofía Kovalevskaya, que creo que es un nombre que es muy conocido. Este, se, creo que se volvió muy conocido por ser la primera mujer en obtener un doctorado en matemáticas, pero si nos preguntamos, ¿no? O sea, aunque todas conozcamos el nombre, ¿qué hizo? ¿No? O sea, porque si nos preguntamos, no sé, voy a poner un símil del otro lado, ¿por qué es conocido Albert Einstein? Sí sabemos, ¿no? Este, Sofía Kovalevskaya obviamente es menos conocida en el mundo, quizá no tanto en el mundo matemático, yo creo que casi todas y todos los matemáticos han oído hablar de ella, pero creo que es muy difícil que supiéramos qué es lo que hizo, ¿no? La tesis doctoral de Sofía Kovalevskaya, ¿de qué fue? Y entonces no, creo que no recibieron y creo que sigue siendo el caso. Esto no quiere decir que no haya, voy a usar la palabra mejorado la situación para las mujeres si la comparamos con cómo era hace 150 años, pero creo que no recibían el reconocimiento por sus contribuciones. Y creo que aunque ahora hay algo de reconocimiento, creo que todavía no reciben el reconocimiento, digamos, justo, ¿no? Creo que hay mucho por hacer, mucho por luchar ahí. Sí, claro. Y bueno, como mencionaba, toda esta serie de valores que excluían ya digamos, como en los hechos, es que no es tan mujer, es que sí es muy mujer, es que sí tiene femenino, ¿no? Como esta serie de valores que estaban todo el tiempo permeando a través de qué tan buena científica o qué tan buen científico eras, ¿no? Exacto. Digamos, que no atravesaban los varones, ¿no? Bueno, y hay una última pregunta que va por parte mía. ¿Cómo considera que podría realizarse una narrativa histórica de las matemáticas con perspectiva de género en México? Creo que, para empezar, creo que sería muy importante que se hiciera. Este, creo que, digamos, las matemáticas como profesión en México son relativamente jóvenes, ¿no? Este, calculo más o menos 80 años, ¿sí?
de que son, no es que antes no hubiera matemáticas, evidentemente no estoy diciendo eso, pero como profesión, así como ya algo, como una actividad en donde se puede uno profesionalizar y hacerla, ¿no? Y incluso si pensamos, por ejemplo, la primera mujer matemática en doctorarse fue Silvia de Neymet y es 1963. Es muy reciente. Y creo que el hecho de que sea tan reciente ha hecho que no haya historia escrita todavía, ¿no? O sea, las personas que estamos en la Facultad de Ciencias, pero en la comunidad matemática mexicana, todavía conocemos esta historia, ya no de primera mano, pero de segunda mano, es decir, nuestros profesores y pues profesoras fueron estas personas. Y entonces, creo que antes de cómo considero que se va a hacer, hay que hacerla, porque no hay una historia, con o sin perspectiva de género, no hay una historia que se haya hecho ya, ¿no? Eso no, y hablo en términos grandes, no quiere decir que no se haya hecho nada, claro que se ha hecho, hay muchas cosas que se han hecho, pero así como una historia com completa, es muy difícil que algo sea completo, pero una historia así muy robusta de cómo surgen, quiénes son, qué hacen, eso no existe, ¿no? Entonces creo que es muy importante que además cuando se empiece a hacer, hasta sea bueno que no esté hecho para que desde la primera vez que se haga justamente con perspectiva de género, ¿no? Y creo que para hacer esto hay dos cosas que son importantísimas. La primera es entender que es perspectiva de género, porque son, digamos, si yo lo veo en mi parte cuando participo en la Comisión de Equidad y Género de la Sociedad Matemática, siento que a veces es una frase que se usa que no se entiende, ¿no? O sea, con que hable yo de mujeres, entonces ya hablé de perspectiva de género y eso es falso. Entonces creo que primero habría que hacer que las personas que están haciendo la historia estén capacitadas en realidad en hacerla con perspectiva de género, ¿no? Y después de eso, pues hay que hacer una historia que va a ser complicada de hacer porque va a haber que hacer historia de archivo, pero también historia que está ahorita únicamente en la memoria de la gente, entonces va a tener que ser vía entrevistas, vía documentar de ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces como que hay que conjuntar las dos cosas, pero creo que es algo muy, muy importante que se tendría que hacer y creo que sería buenísimo que alguien llegara al posgrado de filosofía de la ciencia de nuestra universidad y quisiera hacer esto, ¿no? Espero que se pueda hacer. Pues muchísimas gracias, doctora. Y bueno, ya sabemos qué trabajos faltan por hacer. Que se Sí. animen, claro que serán bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, pues vamos a ir cerrando esta actividad. Les agradezco muchísimo, le agradezco mucho, doctora Carmen Martínez, que sé que debe de estar muy llena de labores, sobre todo en esta semana. Muchísimas gracias, doctora Carla. Muchas gracias a toda la Comisión de Equidad, la Facultad de Ciencias, a los servicios sociales que están manteniendo todo el tiempo estas actividades y bueno, a todo el público que nos acompaña. Desafortunadamente, la actividad de la tarde queda cancelada por causas personales. Y bueno, pues nada, quererles agradecer y bueno, decir que pues, qué importante es el aporte de las mujeres en este campo. Y bueno, muchísimas gracias por seguirnos en este marco del 8M, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Bueno, que estén muy bien, cuídense mucho y ya nos veremos en la serie, en las siguientes series de actividades.